panorama desalentador, tristeza absoluta alrededor de los velorios. Son las personas, los vecinos que pasan por aquí, por supuesto, tránsito vehicular cortado en la calle, por ejemplo, donde hay una cochería llamada justamente como esta localidad de Granbur, donde están velando desde las primeras horas de hoy a dos jóvenes de tan solo 14 y 16 años. María Sol, de 14, Florencia, de 16, son dos de las 15 víctimas fatales del terrible accidente vial ocurrido en la 144, en la ruta 144 en San Rafael, Mendoza. Por ahora, solo eso. Hay que destacar que por aquí pasaron distintas personas relacionadas con este mundo de la danza y también hasta una mujer que estuvo relacionada con un hecho puntual, trágico, de la historia de la República Argentina. Una de las tragedias no naturales más importantes de la República Argentina. Estamos hablando de Nilda Gómez, mamá de uno de los jóvenes que murió en la tragedia de República Cromañón. Otra vez la tragedia para ella, porque fue además la docente de los padres de estas dos jóvenes. Por tal motivo asistió al velorio, estuvo algunos minutos, también participó de la misa brindada a muy pocos metros de aquí en una iglesia local. Todo eso ocurre hasta este momento. Entre las 13 y las 14 horas serán inhumados los restos de estas dos jóvenes. Por ahora solamente eso, y hay que destacar también que durante la tarde-noche de hoy está prevista frente a esta plaza central de Granbur otra marcha de antorchas para reclamar justicia. Me imagino, Diego, mucho dolor, imágenes muy tristes. Y hasta te diría yo que además del dolor hay bronca y hay incertidumbre. Mirá, dolor por la pérdida de un familiar, bronca por el hecho en sí, por la negligencia, si es que se comprueba, de este chofer que iba a alta velocidad por esa ruta y sobre todo en una curva, e incertidumbre por parte de aquellos papás que a lo mejor dentro de poco tienen que dejar que sus hijos vayan a un viaje como el que fueron estos chicos. Y por supuesto que empiezan los interrogantes, saber qué seguridad tienen los contingentes que llevan chicos a distintos puntos turísticos del país, ¿no, Diego? Claro, por supuesto. Imagínate ahora que comienzan las dudas para aquellos padres que viven una situación similar a esta, donde deben dejar sus hijos en manos de otras personas, de un conductor que puede ser irresponsable. ¿Qué pasaría a partir de este momento si un padre deja en manos de esa persona que desconoce, por supuesto? ¿Qué pasará en una ruta? Seguramente son algunas preguntas que en estos momentos muchísimos padres argentinos se están haciendo. Duda, ¿qué pasará Diego con sus hijos si van a un viaje de estudios o a un viaje, como en este caso, también de placer, donde los chicos iban a conocer la nieve por primera vez? Quédate con nosotros porque estamos también con Marielena Ripeta, que vamos a empezar a analizar lo que pasó en esta trágica ruta. Marielena, ¿se puede encontrar al día de hoy algún tipo de explicación? No, lo que podemos hacer, Sofi, es un repaso de lo que pasó, de este micro que iba sin habilitación y estaba a altas velocidades por un camino de montaña, ¿no? Esto es lo que llama, por supuesto, la atención de los investigadores. Vamos a seguir. Esta es la ruta que tenía que hacer el colectivo con los chicos, ¿no? Desde Las Leñas hasta San Rafael. Ahora vamos a marcar. Los chicos salieron desde Las Leñas en este colectivo. Por este camino, hicieron todo esto y lamentablemente cuando llegan a este punto, en la ruta 144, en el kilómetro 690 y pico, es donde es este accidente que tiene que ver, como decías vos, con la alta velocidad, con una curva pronunciada. Cuesta de los Terneros es eso, ¿no? Cuesta de los Terneros, sí, que bueno, que ya hubo otros accidentes en la zona. Para quienes conocen el lugar saben que es una ruta complicada. Por los testimonios de los sobrevivientes, el chofer, que recordemos que falleció, iba a alta velocidad, intentó pasar a un auto, bueno, y lamentablemente en ese movimiento es cuando vuelca, es hasta acá entonces, hasta donde tenían que llegar, hasta San Rafael. Vemos que no faltaba mucho del trayecto hacia donde iban, pero lamentablemente, bueno, esta supuesta mala maniobra. También hay otra versión que se quedó sin frenos. Bueno, esto va a haber que determinarlo a partir
de las pericias Sí. que se realicen. Lo cierto es que lamentablemente esto, bueno, no tiene ningún retorno. Sí se podrá determinar en el avance de la investigación para saber qué fue lo que pasó. El accidente, por supuesto, no es irremediable lo que sucedió. Evidentemente, insistimos, por los testimonios, el chofer iba a alta velocidad, el chofer tampoco está para contarlo. Quien sobrevivió es el otro chofer, su papá, que bueno, que tal vez pueda en su momento declarar y dar alguna versión de lo sucedido. Pero si les parece, seguimos con la situación del colectivo. Porque no estaba habilitado. El colectivo no estaba habilitado desde el 12 de diciembre del 2016, o sea, el año pasado, había sido dado de baja, no estaban los papeles en regla para que estuviera circulando. Sin embargo, llegó desde la provincia de Buenos Aires hasta Mendoza. Claro. No podía salir de la provincia de Buenos Aires esa unidad. No, sin embargo, bueno, evidentemente no funcionaron los controles porque llegó. ¿Qué es lo que se está investigando, Mari, en estos momentos? El chofer, bueno, tenía, rutas alternativas. Ahora seguimos a la otra. El chofer tenía 35 años, que es quien falleció en el accidente, era el que estaba manejando en ese momento. El padre es el otro conductor, como decíamos hoy, de 58 años, que está internado en grave estado, así que por ahora tampoco puede dar testimonio de qué fue lo que pasó. Y el padre de este joven que manejaba este colectivo fue el que había iniciado el recorrido a la salida de San Rafael. Después toma el volante el hijo. Sí. Y es el hijo, aparentemente, insistimos, por lo que dicen los sobrevivientes. Todos coinciden. Sí, en eso coinciden todos, que iba a alta velocidad. Insistimos en la otra versión de la falla de los frenos. Esto lo va a comprobar la pericia. Bueno, ambos forman parte de esta empresa de turismo, Damián Turismo, que bueno, que hay que ver en qué condiciones estaba para responder con los seguros. Sí. Y la otra, bueno, acá tenemos, los datos tremendos de 15 muertos y 21 heridos. 3 de ellos todavía están muy graves. Tremendo el tema, porque aparte de estos 21 heridos que están internados en el hospital, hay muchos que están en grave estado todavía. Así es. Volvemos con Diego en vivo, lamentablemente, claro, desde la casa de Cochería. Diego, vemos muchos familiares que todavía permanecen en el lugar. Contanos cómo va a ser el día de hoy. Por supuesto, quiero aclarar sobre uno de los puntos que trató María Elena. Hay un testimonio fundamental, sin lugar a dudas, y es lo que espera la justicia. Sí. Es el testimonio de David Soto, es uno de los profesores que viajó con estos chicos a San Rafael, Mendoza, para participar del evento cultural de danza. Su hermano Claudio, que está en Buenos Aires y que vive en la zona, dialogó en algún momento a través del teléfono con David, y David le comenta, todavía falta que le den el alta, por supuesto sigue internado en Mendoza, le comenta que el chofer empezó a los gritos en medio del ómnibus diciendo que se había quedado sin frenos y que circulaba aproximadamente a 60 kilómetros por hora. Será fundamental lo que aporte entonces, una vez que se recupere y le den el alta médico, David Soto con respecto a lo que pasó dentro de ese micro escolar. Sin lugar a dudas será un punto a tener en cuenta, porque además algunos aseguran que circulaba a 60 kilómetros por hora cuando la máxima en ese camino de curva y contracurva es de tan solo 20 kilómetros por hora. Con respecto a lo que hacías referencia, hay muchísimos familiares, piden por supuesto reserva, que no nos acerquemos demasiado con las cámaras, respetamos el dolor, sabemos y tratamos de colocarlos en el lugar de la familia de estas chicas y por supuesto mantenemos y preservamos la intimidad. Por eso estamos con una de las cámaras un tanto alejado de lo que es justamente el velorio, la cochería Granburg en esta localidad. Bueno, no es un dato menor el que vos marcabas, ¿no? Si es que el chofer evidentemente en el trayecto a los gritos dijo que no había frenos en esa unidad. Es un dato que tendrá que corroborar y seguramente la justicia le tomará declaración testimonial justamente a este joven. Esto quedó confirmada, esta versión, a través de una nota realizada por otro equipo de crónica, encabezado por Daniel Grechel y Miguel García, donde el hermano de David Soto, Claudio, confirma esa comunicación telefónica que mantuvo con David justamente. Bueno, Diego, te agradecemos. El móvil, mucho dolor. Estamos tratando de entender qué pasó, lo que es imposible, pero vamos a volver con vos en cualquier momento. Gracias. Hasta luego.
Bueno, hora 12, 7 minutos Sí. en todo el país. Sí, Y hay otro lloviendo. tema que también preocupa, que no es Sí, tragedia, mucho. pero evidentemente en la gente repercute y mucho, que es el tema del consumo, ¿no? Así es, sí, bueno, la semana pasada se conocieron datos alarmantes, ¿no? La caída fuerte en las ventas en los shoppings y en los supermercados. Sí. Ya desde el gobierno están diciendo que la economía se va a recuperar, que el consumo va a mejorar. Van a destacar por parte del equipo económico que encabeza Nicolás Dujovne, que en este momento se encuentra en Chile participando de esta visita bilateral con Michelle Bachelet, de que el consumo está mejorando y se basan en números, obviamente, que maneja la propia cartera de economía, que dice que aumentaron, por lo menos en este último Sí. trimestre, las ventas con las cuotas. Recordemos las cuotas que lanzó el gobierno de 3 cuotas, 6 cuotas, 12 cuotas. Había mucha confusión a principio de año con este tema. También Nati declaró, dijo que queremos acercarnos al 1% a fin de año, así como el año pasado queríamos llegar al 1,5%. ¿Ya están pensando en fin de año? Ya está empezando en fin de año porque obviamente los números no cierran y Sí. es un año electoral. Recordemos que la inflación el mes pasado fue de 1,3% y el gobierno ya está hablando de que en mayo va a ser de 1,5%. Y una de las cuestiones, Natalia, cuando hacías referencia al tema de las cuotas, lo que marca eso fundamentalmente es que cuando se quitaron las cuotas y después se volvió marcha atrás, como se hace con la mayoría de medidas impopulares que realiza el gobierno, lo que se marca es que la gente no tiene el capital, que cada vez le alcanza menos el dinero y la única manera de adquirir un bien como un electrodoméstico, algo para poder vivir mejor en familia, lo que haga falta, es en cuotas. O sea, eso es algo innegable. No se puede quitar esa posibilidad, aunque sea con intereses, los más bajos posibles. Nadie está pidiendo totalmente que sea sin intereses porque en algunos casos se había demostrado que no se podía realizar, pero bueno, si no es a través de una entidad bancaria, que lo haga, ¿no? Porque hay muchos que sí lo hacen. Por eso va a ser importante lo que se defina hoy en el Consejo del Salario. ¿Cuál va a ser el mínimo vital y móvil, teniendo en cuenta que la canasta básica hoy está ratificada en 14.000 pesos mensuales para una familia tipo? Estamos hablando de un matrimonio y 2 hijos. Así es, bueno, esta canasta básica surge del Observatorio Social y Económico de la propia CGT, por eso la CGT va con este reclamo a la reunión del Consejo de Salario del día de hoy, donde se van a juntar, como bien dijimos más temprano, las 3 partes, los gremios, los empresarios y el gobierno. Ahí va a estar el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Seguramente se va a llegar a un acuerdo. La idea del gobierno es que el aumento de lo que es el salario mínimo vital de inmóvil, que hoy está en 8.060 pesos, pase a 10.000 pesos. Sería un aumento de 22%, muy lejos de lo que están reclamando el día de hoy los gremios, que piden 15.000 pesos. Con lo Así cual es que probable que hoy no se llegue a un acuerdo entonces. ya vienen negociando, creo que van a llegar a un aumento en torno al 22%, pero dispararía este número de 7% que fijó el Banco Central, que por lo menos eso es lo que figura en las pautas, en los números económicos del gobierno, que los analistas ya están advirtiendo de que la inflación cerraría en el año en un 25%. Bueno, Nati Dujovne dijo que estaban contentos con la cifra de mayo, que había alcanzado 1,3%. Bueno, sí, también dijo que espera que en junio sea Sí. de 1,5 y que para fin de año sea de 1%. Bueno, ellos ya están sacando los números. Que Estos sigue números- subiendo a fin de año, ¿por qué bajaría? Bueno, por una cuestión también estacional y porque no hay otros aumentos. Claro. Ahora, por ejemplo, en el mes de julio va a haber otros aumentos. Recordemos, va a haber aumento de la nafta, de las prepagas. También se sintieron, sobre todo el aumento mayor es en los alimentos, Sí. ¿no? Terrible. Que es lo que más mueve la vara en cuanto a la inflación. Un Bueno, dato que no es menor es el aumento otra vez del dólar. La disparada del día de ayer, que tiene que ver un poco lo que hablábamos junto a Norberto y los chicos acá, que tiene que ver pura y exclusivamente con la no liquidación de parte de los exportadores, sobre todo los ojeros.
que están aguantando porque el precio de la soja en el exterior ha bajado considerablemente de lo que era hace 2 o 3 años. Entonces están aguantando justamente liquidar esas divisas a la espera de lo que pueda decir la autoridad monetaria, que es el Banco Central de la República Y Argentina. además recordemos, Carlos, que el mercado, digamos, se rige por los precios que establecen desde Chicago, desde Estados Unidos, por una cuestión de que ellos también son exportadores y también regulan qué es lo que va a ocurrir con el resto de los competidores. A tal nivel es eso como el tema de los créditos y los préstamos, ¿no? Donde los que prestan te califican y después si te califican mal vos les tenés que pagar más. O sea, es un círculo vicioso. El problema increíble. es que nuestra microeconomía siempre está atada a lo que pase con el dólar. Claro. Entonces acá siempre se piensa que cuando aumenta el dólar, eso en definitiva termina recalando en los precios. Bueno, hoy Duhovne también habló del tema del dólar, dijo que no pone nervioso a nadie que suba el dólar. Esto tiene que ver obviamente con la campaña electoral, porque desde la oposición salieron enseguida a atacar al gobierno por las políticas económicas. El gobierno ya se armó y salió a contestar diciendo el dólar no le preocupa a nadie, fue una cuestión de, puede ser, como vos decías, del aro, de los mercados, pero que se va a mantener, que por lo menos va a estar tranquilo de acá a fin de año. Claro, el problema es que... ¿Pero qué es no- tranquilo? ¿Tranquilo qué es? ¿Esto es tranquilo? El- ¿Esto es el- tranquilo? El problema es que Y no. nuestros sueldos se licúan. Sí. Todo va a costar más porque todo se ajusta en virtud del dólar, lamentablemente, en nuestro país. A ver. No es como en otros países. El otro día leíamos un informe de un aumento, ¿saben en qué? En la pizza. El 60% aumentó la pizza. Y tenés. Una grande de mozzarella en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires está costando ya 200 pesos. Y una Harina comida y que lácteos, era ojo. tradicionalmente barata, Y era sí. económica. Y claro, Más hacer la era. casera, Era, ya bueno, no más. también en este mismo índice pues dice, bueno, cómo sube la inflación, según también sube el precio de la pizza, bueno, en algunos lugares 200, en algunos 300 pesos, incluso ni hablar de una docena de empanadas, también estamos Ojo. hablando de... Ojo que los pizzeros tampoco la están llevando sencilla, ¿eh? ¿Tiene mucho margen? Sí, lleva siempre mucho margen, porque siempre se bromea con que me ponga una pizzería, ¿no? Siempre y cuando Esa le la escucharon aumenten la muchas harina. veces. Te aumentan la harina, La te mozzarella aumenta es la carísima. mozzarella, Bueno, te aumentan el gas para el gas, horno, la luz. la luz. ¿Y si, Es una tenés, componente. y si tenés empleados? Y empleados, sabemos que es cada 10.000 pesos el empleador tiene que pagar 15.000 por lo menos, y es ese famoso costo laboral que muchos empresarios dicen que está muy alto en nuestro país, pero claro, las condiciones de los trabajadores con ese costo laboral no alcanzan. Imagínate si no estuviera o fuera más bajo, como en China, por ejemplo. Hablando de costo laboral, también hubo muchos juicios laborales en los últimos tiempos que ha motivado que cierren muchas pymes. Bueno, hoy, por ejemplo, el ministro Cavera dijo eso, ¿no? De que el cierre de las pymes tiene que ver con los altos costos laborales. Bueno, recordemos que el presidente Mauricio Macri salió hace un par de semanas a criticar esta industria del juicio laboral, ¿no? Sí. Tiene que ver por ese lado donde el gobierno está tratando de salir a contener lo que son los números de la desocupación, que son alarmantes, que las últimas cifras que conocimos, la desocupación llegó al 9,2% en el primer trimestre del 2007, lo que significa un crecimiento de 1,6% con respecto al índice anterior, ¿no? Estaba viendo este título recién y si tenemos que hablar de hoy por hoy, pizza, birra y fainá, ¿de cuánto estamos hablando? Un Mucho lujo. dinero. Un lujo. Un lujo. Un lujo. Mirá, yo creo que en París estaría más barata la pizza. Tenemos que estar hablando de más de 400 pesos, ¿no? Y sí, ¿cuánto saldrá una pizza? 250 una pizza. Bueno, Mínimo. Y en sumale- París, sumale la 20 fainá, euros. sumale una birra. ¿De cuánto estamos Y una hablando? gaseosa de 50 pesos. Y una birra de 60, Y bueno, 70, pero sí. tampoco la más cara. cerca de 400 pesos. Dice tenemos que la estar más hablando. barata es en Coglan y Villa Urquiza. La más barata. Van a ir todos ahí. Ajá. O ¿Y sea la que más tenemos cara? que mudarnos todos ahí, Y sí, la más cara será en el centro, seguramente. Palermo. Igual hay unas que son muy reconocidas que no son las más caras, ¿eh? De la Avenida Corrientes, pero en La Boca, por ejemplo, y que son así. Ni marca, hablar si pedimos estándar. alguna con jamón, ananá, morrón, eso No, ya. olvidate. De musa tiene que ser, ¿o no? Musa, simple. Uy, Faso. Una fugaceta. ¿Cuánto vale
Matador. Para mí que fumo, imagínate, estamos 50 pesos. O sea, De lo cual así que- ese impuesto es más o de- sea que pizza, birra y faso, 500 pesos. Hay que Un hacer otra lujo. película ya se puede, hay que hacer otra película. Y sí. Ya no va. No va con esa No. parte. Bueno, todo aumenta y también lo marcaba Natalia. Otro aumento es el de la nafta. Y 3% va a ser en julio. y que muy probablemente eso sí se traslade a los precios. Bueno, y las expensas, lo hablábamos la semana pasada también, Tremendo. aumentos de 18%. Bueno, colegios privados seguramente va a haber un ajuste también a mitad de año. Bueno, las prepagas también, aumento de 6%. Recordemos, los aumentos son escalonados. Generalmente, abril hubo un aumento, en mitad de año otro aumento y ya para después de las elecciones van a ser los aumentos más altos, donde también van a aumentar los servicios públicos. Después de octubre van a aumentar la luz y el gas, así que ahí va a haber, seguramente se va a sentir más Y fuerte. en cuanto a los impuestos, el tema de la ABL, que ajusta también a, por ejemplo, los garages, más allá de tu domicilio, de tu casa, Sí, si del alquilas edificio, Bauleras. bauleras, lo que Porque sea. hay ABL también para las bauleras. Bueno, y lo que decía Nati recién del tema de las expensas, cada vez hay más morosidad. Si uno puede observar el catálogo que manda cada administración del edificio, se va a dar cuenta de que cada vez son más las unidades que están en morosidad. Incluso se están ya rematando departamentos por falta de pago. O sea, eran Porque- propietarios y tienen que olvidarse. Y tienen que olvidarse del departamento. No solo eso, mientras aumentan las expensas, caen los inquilinos, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro. La gente alquila menos. Alquila menos, sí, porque sale cada vez más caro. Sí. Porque le tenés que sumar al costo del alquiler las expensas y los servicios públicos. Claro. Ni hablar si tenés que pagar una cochera. Bueno, todo ese combo creo que es un salario de 20.000 pesos o un monto de 20.000 pesos. ¿Cuánto tenés que ganar? ¿Cuánto tiene que ganar una Sí, familia tipo para poder solventar estos gastos, ¿no? El ABL lo paga el inquilino, por ejemplo, porque Eso las depende expensas del convenio, extraordinarias No, eso depende no, del arreglo que seguro. tenga. Claro, Lo que depende no de lo que paga, arregle. lo que no paga el inquilino seguro de las expensas son lo que es todo gastos extraordinarios. Extraordinarios, eso Por seguro. ejemplo, pintura del edificio, arreglo del edificio, eso es todo Es una extraordinario mejora- y no lo paga. No Una lo mejora paga. el capital del dueño. Exactamente, pero el resto de las expensas lo paga. ¿Mm? Y ahora se vienen los aguinaldos de los encargados también. Bueno, en Eso julio va a encarecer aún más. también va a encarecer y en julio, según la paritaria que ya se acordó, tienen el primer aumento. Así que se suma el aguinaldo de los encargados más el aumento, se va a disparar, ya dicen 18% el monto de las expensas el mes que Y viene. cada vez que aparece algo de eso, los administradores quedan en el ojo de la tormenta, ¿no? Porque siempre dicen, che, el administrador este que tenemos, ¿estará haciendo bien las tareas? ¿Por qué será que parece que por una cuestión? Bueno, y Y nosotros los aguinaldos. hablábamos recién, ¿no? Primero, inflación por un lado, ¿no? Sí, inflación. Por el aumento de la luz, de la nafta, de los alimentos. Consumo, por otro lado, porque cada vez hay más recesión. Y desocupación, Desocupación. por el cierre de pymes. Los tres ejes que complican al gobierno. Sí, los tres ejes obviamente están preocupando al gobierno, por eso en el día de ayer en la Casa Rosada se reunió con el presidente Mauricio Macri, todo el equipo económico, estaba Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Cabrera, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, todos tratando de salir a responder esto. Bueno, esperemos que los números los acompañen. El gobierno dice que el consumo se está reactivando, que la inflación los va a acompañar y como dijo hoy Nicolás Dujovne, esperan llegar a 1% a fin de año. Y bueno, la desocupación, los ejemplos que estamos viendo no ayudan, recordemos, cierre de fábricas y empresas, PepsiCo, una bioquímica en Zárate, bueno, hay conflicto también en Walmart, varios conflictos en distintos puntos del país. Quería hacer referencia, disculpa Carlos, al respecto. Tengo un amigo que juega al básquet conmigo y que en definitiva es parte del gremio de alimentación, ¿no? Entonces nos contaba que ellos tenían un problema muy grave porque
porque veían que la política, fundamentalmente el PTS, se estaba ingresando demasiado dentro del movimiento de los trabajadores y que estaba tirando demasiado la cuerda y que había sido funcional a la empresa para todo esto que ocurrió en Mar del Plata. Es algo que hay que tener en cuenta, porque ahí está la responsabilidad de una persona que está en un gremio, ¿no? Y que una ambición política o algo que tenga que ver con la individualidad pudo haber dejado sin trabajo a 600 personas. Seguro. Mirá qué importante. Por eso va a ser muy importante lo que pase hoy en el Consejo del Salario, en el Ministerio de Trabajo, donde hay acampe de organizaciones sociales, donde estamos trabajando desde muy temprano y hablamos con algunos de los piqueteros que están allí en la puerta en Leandro de Ñalén. Bueno, estamos aquí hablando de ayer a las 6 de la tarde, varias organizaciones sociales, y es debido a que hoy se reúne el Consejo del Salario para discutir el aumento del salario mínimo. Un salario mínimo que está en 8.000 pesos, que el gobierno tiene la intención de aumentarlo entre un 20 y un 22%, lo cual eso haría que se fuera a menos de 10.000 pesos. Y lo que estamos reclamando es que hoy por hoy la canasta básica alimentaria está en 14.000 pesos. Creemos que el salario mínimo como mínimo tendría que estar por lo menos cubriendo la canasta básica alimentaria de una familia tipo. Ese es el reclamo principal que tenemos y además, ¿por qué estamos las organizaciones sociales acá? Porque a partir de la ley de emergencia social votada en diciembre del año pasado, todos los programas de empleos de los Ministerios de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social pasaron a depender el monto directamente de lo que es el salario mínimo. Los montos son del 50% de lo que es el salario mínimo. Entonces, si aumenta el salario mínimo, van a aumentar los programas de empleo y los programas sociales. Entonces, por eso estamos acá. Nuestro interés es que se lleve a por lo menos la canasta básica alimentaria, porque para poder cubrir esa necesidad, ¿no?, de las familias. Nosotros iniciamos esta medida de fuerza a partir del día de ayer. Y bueno, estamos reclamando, somos organizaciones sociales independientes que tenemos mucha trayectoria en la organización, en los barrios, realizamos numerosas obras, pero también lo cierto es que la situación social es tan grave que hace falta una política de Estado, hace falta que el gobierno escuche la realidad que viven millones de trabajadores en el país. Las propias estadísticas oficiales reconocen que 1 de cada 3 personas que viven en la Argentina son pobres, que la mitad de los menores de 14 años son pobres también. Esto afecta peor aún a las mujeres y en el conurbano bonaerense la cifra de desocupación desde 9 puntos y en el conurbano bonaerense esas cifras se extienden más a un 11%. Entonces entendemos que en ese marco la agenda del gobierno tiene que estar centrada a dar respuesta a la grave situación social que se vive. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes si finalmente el porcentaje es entre 20 y 22%? Nosotros vamos a continuar con medidas de fuerza hasta lograr que se reabra la discusión y que además estén representados en ese consejo los sectores precarizados, que son muchos en el país, porque hay alrededor del 40% de la clase trabajadora hoy que no tiene ningún tipo de derecho ni ningún tipo de estabilidad laboral. Y otra realidad es la inseguridad, sobre todo la que se está viviendo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Por eso estamos con María Elena, para que nos cuente con detalles qué pasó en Wilde. Sí, una entradera con una particularidad, estaban vestidos de policías. Lamentablemente conseguir un uniforme policial es bastante sencillo, no debería serlo. Debería, cumplirse las reglas y comprarse con las credenciales correctas.